En Argentina ha iniciado una guerra política entre el presidente de la República, Javier Milei, y los gobernadores de las provincias argentinas. Y este conflicto continúa y sigue dando de qué hablar porque está repercutiendo en la vida de millones de argentinos. Pero, sin duda alguna, a quienes mantienen más preocupados es a los gobernadores, porque recurrieron a armar una gran farsa, una serie de operetas para hundir el recién llegado gobierno de Javier Milei. Y si quieren saber qué hicieron y por qué esto les salió absolutamente mal, acompáñenme. Acompáñenme también porque es el mismo Javier Milei quien salió a pronunciarse y a festejar que todo el teatro de los gobernadores se ha caído. Pero primero recordemos que durante las últimas semanas la situación en Argentina ha estado bastante convulsionada. ¿A causa de qué? A causa de la famosa reforma económica de Javier Milei, la ley Bases, porque esta se estuvo tratando en el Congreso argentino. Y si dije que había una situación muy convulsionada, no es solamente porque dentro del Congreso argentino habían grandes disputas políticas. Lo digo también porque a las afueras del Congreso argentino hubo bastante movimiento. ¿Y de qué estoy hablando? De una serie de protestas, de manifestaciones que se llevaron a cabo durante bastantes días. Y estas fueron protagonizadas por algunos ciudadanos argentinos y otros no, que reclamaban por los más pobres. Decían que el gobierno de Javier Milei era una dictadura y que estaba hambreando al pueblo argentino. Decían que sus manifestaciones no tenían ningún tipo de tinte político y que menos recibían órdenes por un sector partidario en particular. Pero, ¿qué ha pasado ahora? Pasa que la ley Bases, como les informé en un anterior video, ha sido rechazada. ¿Y qué ha pasado con estos defensores de los pobres? Pues aquí los tenemos. Mirá cómo es esto, ¿eh? Inmediaciones del Ministerio de Capital Humano. Ahora vamos a pasar por la esquina. Te tiran la ley ómnibus abajo y de repente la gente no tiene más hambre. Aquí los tenemos, no hay absolutamente nadie a las afueras del Ministerio de Capital Humano. Y es que resulta y resalta que para los famosos defensores de los pobres, la pobreza en Argentina ya acabó, cuando en realidad todos sabemos que no es así, cuando en realidad estas evidencias... De repente ya está, se acabó el hambre. Pues no, su protesta era pura y duramente política. No hay más hambre, no hay más colas. Ahí está, esta es la esquina del Ministerio de Capital Humano. Y he aquí una de las farsas que armó la oposición de Javier Milei en su contra y que se cayó unos días después y que se cayó por su propia cuenta. Pero hay que decirlo, no es la única, porque ahora que Javier Milei se ha metido con los gobernadores tras la traición que estos le hicieron, las cuestiones se han puesto mucho peor y esta gran opereta ahora es liderada por los gobernadores. Porque recordemos que Javier Milei decidió quitarles el financiamiento, el presupuesto en un 98%, cifra que ha puesto bastante nerviosos a todos los gobernadores de las provincias argentinas, porque si es que no les transfieren dinero no van a poder costear todos los gastos que hacen en sus respectivas provincias. Cuestión que utilizaron muchos gobernadores para victimizarse e incluso chantajear al presidente argentino. Y si digo chantajear es porque utilizando el bienestar de sus propios ciudadanos pretenden de que Javier Milei se quiebre y ceda la mano y torza el brazo. Lo comento porque ahora, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires ha dicho lo siguiente. Ha dicho que no podrá pagar a los maestros, a los docentes, si es que Milei no les transfiere. ¿De quién estamos hablando? De Axel Kicillof, quien niega el sueldo a los docentes, a los maestros, a quienes realizan un trabajo tan importante para la sociedad, pero quien sí que tiene dinero, ¿para qué? Para pagarle un viaje
a muchos estudiantes de manera gratuita. Y yo no tengo nada contra los estudiantes, yo también fui un estudiante, pero hay prioridades, hay Durante la gestión de prioridades. Kicillof, tuvo un programa de viajes de egresados. ¿Te acordás de esto? Sí, claro. De los viajes de fin de curso. Sí. Como si realmente lo más importante en la vida de un pibe o una piba, en términos educativos, pasase por esto. Digo, ¿no es mejor resolver la calidad educativa con mejores salarios docentes? Pues acá Por eso les decía que este es un chantaje, porque no es que en las provincias argentinas no haya dinero, por lo menos para pagar lo básico, que lo básico creo que son sueldos a personal que sí que cumple un rol fundamental, a diferencia de gastos que se pueden suprimir y no son tan esenciales, como por ejemplo el dinero que se está gastando ahora el gobernador de Buenos Aires para cubrir este viaje a egresados gratuitos de la provincia argentina. Estamos hablando por lo menos de 62.000 millones de pesos argentinos. Pero la hipocresía, pero la opereta por parte de los gobernadores no solo viene de parte de un gobernador. Y es que ustedes saben que hay muchas más provincias. Y acá tenemos otro ejemplo. Hablamos del gobernador de Santa Fe, Puyaro, quien con el mismo método de chantaje que el anterior gobernador ahora viene diciendo que no alcanza la plata, que no tiene fondos para cubrir los subsidios al transporte y que por lo tanto, por la culpa de Javier Milei, los ciudadanos de su provincia, los santafesinos, tendrán que pagar un mayor costo al transportarse, al movilizarse, algo fundamental, algo básico para cualquier persona que sale a trabajar día a día. Y digo fundamental y básico porque a mi parecer no es fundamental y básico algunos gastos que se realizan durante su gestión en su provincia. Tal es el caso del Ministerio de la Igualdad, Género y Diversidad, donde se gasta más de 5.000 millones de pesos. Creo que en ese tipo de cosas sí que se podría ajustar, pero este tipo de operetas realmente en diferentes provincias de Argentina se está repitiendo porque al igual que el gobernador de Santa Fe, ahora el gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, viene diciendo que no podrá pagar los subsidios al transporte, algo tan básico, tan necesario para todos los trabajadores, pero sí que puede pagar para el Ministerio de la Mujer, institución que no ha tenido resultados importantes en Argentina por lo menos, y donde podría hacerse un ajuste porque se gastan más de 7.856 millones de pesos. Y puede que a alguno le parezca exagerado, pero pregunto, ¿qué opinan acerca del gasto que hace el mismo gobernador en el Ministerio de la Comunicación, donde se gastan más de 26.000 millones? Creo que de igual manera por ahí se podría hacer un ajuste al dinero que paga el gobernador de Córdoba a la prensa para hacer anuncios del gobierno provincial. Y pongo esto entre comillas porque muchos gobernadores en realidad usan este financiamiento a los medios de comunicación para darles la pauta, para que así laven la imagen de su gestión. Pero bueno, ¿qué podíamos esperar del líder, de la cabeza, de la traición? Porque justamente durante el debate por la ley Bases es este gobernador quien se reunió con Máximo Kirchner, reunión donde habrían pactado la traición. Pero continúo porque más gobernadores siguen en el mismo papel, tratando de victimizarse y chantajeando a Javier Milei. Tal es el caso de la municipalidad de Neuquén, que ahora tampoco tiene para ayudar a sus ciudadanos en las cuestiones más fundamentales, pero sí para pagar este tipo de recitales que justamente se van a realizar en algunos días. Y aquí tenemos el monto que se le pagan a los artistas. Vemos miles de millones de pesos argentinos. Y es por este tipo de cosas, es por este tipo de evidencias que toda la farsa, las grandes farsas en realidad, que son varias, que han venido armando estos gobernadores, se les ha caído de una, porque dicen que no les alcanza la plata, cuando no les alcanza la plata para cosas más fundamentales, pero sí para gastos
Un poquito innecesarios a mi parecer. No sé qué piensen ustedes, pero por lo menos Javier Milei piensa de la misma manera y de la misma forma lo dejó entrever el día de hoy porque Radio Mitre pudo contactarse con él y adivinen qué fue lo que dijo. Porque nosotros ahora le cortamos a las provincias las transferencias, por ejemplo, en transporte. Sí. Algo que nosotros habíamos avisado. Si nosotros Pero recibió no nos muchas permitían críticas, avanzar, ha recibido, no, peor son las críticas que están recibiendo los gobernadores. El gobernador de Córdoba llorando por 20.000 millones de pesos, digamos, de los subsidios, y sucede que paga en pauta oficial 27.000 millones de pesos. Bueno, que deje de arreglar con los medios para que hablen bien de él y no lo critiquen. Y lo mismo le pasa, digamos, al gobernador de Santa Fe. Es decir, entonces, lo que nosotros vamos a hacer es mostrar quiénes votan en contra de la gente, en favor de los privilegios de la política, y dejar en claro el despilfarro y la corrupción que hay, digamos, en las distintas provincias con los gastos que hacen. Claro. Esto Ahora, es así, Marcelo. Nosotros vinimos a cambiar de cuajo este país corrupto. la decisión de quitar los subsidios fue al otro día de la caída de la ley. ¿Fue como una vendetta? O sea, porque dicen que usted los No. quiere fundir a los gobernadores. No, digamos, nosotros hemos avisado que, dado los desmadres que estaban llevando a cabo, sí, y en primer lugar, nosotros dimos una primer señal de que estaban actuando mal cuando quitamos el capítulo 4. Nosotros habíamos avisado, nosotros vamos a déficit cero. Nosotros creíamos que llegábamos al equilibrio primario en enero y al equilibrio financiero en marzo. Bueno, lo logramos en enero. Bueno, y nosotros hemos avisado que si no nos daban las herramientas íbamos a recrudecer los ajustes y que esos ajustes iban a caer sobre las provincias. Bueno, nosotros le hemos bajado las transferencias a las provincias 98%. ¿Qué es lo que quería la gente? Que hagamos el ajuste y que el ajuste lo pague la política. Ahí está. Bueno, que ahora los gobernadores hagan el ajuste, que es lo que tienen que hacer. Ahora, a ver, yo tengo que enfrentar, Marcelo, digamos, sí. yo como tengo que enfrentar un ajuste de 15 puntos del PBI. Claro. Y ellos no pueden enfrentar, todos juntos no pueden enfrentar un ajuste de 1,5 puntos. Vamos. Pero ahora los gobernadores... Vamos, que dejen de gastar de manera espuria, que dejen de contratar, Como hemos digamos, visto, tanta pauta oficial para que los medios y los periodistas corruptos hablen bien de ellos, sí, que dejen de gastar en recitales, digamos, para favorecer artistas que después le hablen bien de ellos. Esa es la realidad. Ahora, ¿Queremos la Argentina corrupta? Queremos la Argentina corrupta, toda podrida de la casta, donde en esa casta entran, los políticos ladrones, donde entran los empresarios prebendarios, donde entran los sindicalistas que van en contra de la gente, donde entran, digamos, todo el periodismo ensobrado, corrupto, sí, y los profesionales funcionales a eso. ¿Qué Argentina queremos? Ahora, pero presidente, lo que dicen los gobernadores, y esto es cierto en este sentido, usted en este caso le corta los subsidios de transporte, y al final el transporte va a aumentar, lo va a pagar la gente eso. exactamente esa es la postura, ese es el rol de víctimas que están adoptando los gobernadores, porque están utilizando a sus mismos ciudadanos como carnaza para hacer que Javier Milei tuerza el brazo. Pero como hemos visto durante el desarrollo de este video, en realidad no hay necesidad de que los ciudadanos paguen el ajuste. Son los gobernadores quienes tienen que ordenar sus cuentas para pagar, para financiar lo más básico y fundamental. Cuestiones, por ejemplo, como el transporte, y no estar pagando festivales y no estar despilfarrando en pauta a la prensa, entre muchas otras cosas más. Pero este es el cuento, este es el verso que está tomando la oposición para tratar de embarrar al gobierno de Javier Milei. Y esto no solamente lo digo por todo lo que han montado anteriormente los gobernadores durante estos últimos días. Esto también lo comento porque acá tenemos otro ejemplo. Dijeron, por ejemplo, que Javier Milei cortaría las asignaciones para los hospitales nacionales, que haría un ajuste en la salud, que es algo fundamental también, y esto es absolutamente falso, porque de acuerdo al comunicado de prensa de la mismísima oficina presidencial del gobierno de Argentina, Argentina sigue financiando las asignaciones para los hospitales nacionales, que son cuestiones fundamentales y básicas.
Con este tipo de cosas se les caen todas las mentiras, porque lo que no quieren aceptar ellos son sus verdaderos intereses, intereses políticos y económicos, porque nadie ha estado hablando de esto, pero cuando se cayó la ley bases, cuando se discutió el inciso H del artículo 4, ¿y en qué consistía esta propuesta de Javier Milei? En liquidar los fondos fiduciarios, que en realidad son mecanismos que utilizan muchos políticos para robar a sus propios ciudadanos, que son los que realmente pagan todo el financiamiento, porque es la plata de los contribuyentes argentinos que acaba pagando los subsidios, entre otras cosas, como esta. Es esto lo que muchos gobernadores no quieren aceptar, pero las pruebas, las evidencias, los hechos concretos ya los han delatado. Y es justamente esta trampa la que Milei les habría puesto. Lo comento porque les ha dado la excusa perfecta, no solamente para hacer un ajuste drástico, les ha dado la excusa perfecta para no negociar ninguna de sus convicciones y para tener a la gente de su lado. Y esto lo ha reflejado no solamente en las declaraciones que escuchamos anteriormente, sino también en este comunicado, porque explica que no van a ser cómplices de ninguna de sus negociaciones, que van a persistir en su postura, en la postura que votaron el 56% de los argentinos durante las últimas votaciones. Pero bueno, quisiera saber qué opinan de todo esto, porque los gobernadores provinciales, lejos de lograr que la ciudadanía, que el pueblo argentino se vuelque contra Javier Milei, han terminado perdiendo, han terminado logrando absolutamente lo contrario, pese a todas las operetas, todas las farsas que montaron con mentiras tratando de victimizarse. Y esto lo digo porque las cifras, los datos, sus gastos mismos los han expuesto por completo. Tanto así que incluso Javier Milei salió a decirlo, a confirmarlo, a restregarles en la cara esto a los gobernadores, porque son estos quienes quisieron verles la cara de tontos a sus propios ciudadanos. Te estaré leyendo en los comentarios. Por acá te dejo mis redes sociales. Yo soy Francesca. Si quieres conocerme un poco más, te invito a que me sigas también por ahí. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.